Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre ese tema de evangelismo, específicamente confucianismo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Okay. Hoy vamos a ver la última religión del Oriente que se llama confucianismo. Okay. Yo no tengo experiencia personal con confucianos, entonces aprendí todo lo que voy bueno, no todo, pero la mayoría que voy a mostrar hoy, por un tesis que fue escrito de alguien que se llama Paulo Huang, titulado en inglés, Confronting Confucian Understandings of the Christian Doctrine of Salvation, en español, enfrentando entendimientos confucianos de la doctrina cristiana de salvación. Y si tienes más interés sobre ese asunto, espero que puedas leer inglés y puedes encontrar un PDF de esta tesis en internet gratis. Okay. Y bueno, lo que voy a hacer primero es tratar de presentar lo que pasó con los de Asia que creen en confucianismo. Con una tabla aquí, para que podamos entender la transición de doctrinas que pasó en la historia de estos lugares. ¿Sí? Vamos a ver que todo lo que ya vimos aplica con los asiáticos, específicamente los que estaban en China. Y con eso vamos a lo menos, eso, espero que eso pueda ayudar a su mente para que puedas entender por qué un confuciano responde a las cosas que dices en la manera como lo hace. Entonces, esta enseñanza va a ser más filosófico de todo, porque el problema grande entre cristianos y confucianos es sus fundamentos son diferentes completamente, incluyendo su forma de pensar. ¿Sí? Entonces, otra vez, como comenzamos con las religiones del Oriente, vimos que hay tres culturas diferentes. El occidental, nosotros tenemos una cultura autónoma, que es independiente, tú decides según su voluntad y usualmente encuentras cristianismo aquí porque hay un enfoque en relaciones personales. Y después tiene la cultura heterónoma, que tiene niveles como la de catolicismo o imanes y personas normales en Islam, etc. ¿Okay? Y esto termina con la cultura teónoma, que la cultura es Dios. Cultura y religión son básicamente la misma cosa. Cultura es la expresión de la religión, ¿sí ven? Entonces piensan que Dios es más impersonal y está en todo, ¿sí ven? Y eso es ese progreso. ¿Ves lo mismo con religiones? Vas a ver monoteísmo con una cultura autónoma, vas a ver cristianismo, ¿sí ven? Y cuando llegas a cultura heterónoma, vas a ver como más politeísmo que todo, que tienen este Dios grande que usualmente no hablan con él tanto, y los dioses menores que están debajo de él, porque si ve que hay un orden, y debemos hablar con esos dioses pequeños para llegar a ese Dios grande. ¿Sí? Y termina con monismo, que es completamente opuesto que monoteísmo, porque monismo dice que todo es lo mismo. Todo es de la misma sustancia. Las diferencias son de grado, no de tipo. ¿Sí, va? Si te acuerdas, cuando estábamos hablando de hinduismo, es exactamente eso, monismo. Entonces, todo es Dios, pero Dios no es una persona separada de los humanos. Dios es todo universo, incluyendo los hombres. ¿Sí, va? Entonces, completamente diferente. ¿Sí, va? Bueno, siguiendo. Hablando de revelación, ¿sí, ve? Con una cultura autónoma donde encuentras monoteísmo vas a encontrar libros. Específicamente con cristianismo. Tenemos la revelación escrita que fue dado a los judíos por Dios
Y la manifestación de esa escritura es por la encarnación de Jesucristo, ¿no? ¿Sí ve? Y tenemos una relación personal con Él, ¿no? Y después revelación se baja y llegas a la revelación natural, como ya vimos en Romanos 1 y Romanos 2. O si no lo viste, hermanos, por favor, lee esos capítulos, porque Pablo explica básicamente la historia de la humanidad, especialmente de los gentiles y lo que pasó con ellos. E ahí vas a ver que todos tienen una revelación natural, es decir, que por la creación pueden reconocer que hay un creador, ¿sí va? Y Dios metió una conciencia en todos nosotros, por eso tenemos obligaciones morales sobre asuntos. Sabemos, por ejemplo, que violando a un niño es algo que es malo y merece castigo del gobierno, etcétera, merece muerte. ¿Sí ven? Okay. Conciencia. Y lo que vas a ver es con estas culturas heterónomas y teónomas, esta revelación natural cruza en los dos y es el base de todas sus religiones. ¿Sí ven? Politeísmo no es de Dios, ya sabemos eso. Okay. Pero estaba viendo la creación, me imagino que vieron que había órdenes en cosas y pensaron que era lo mismo en el mundo espiritual. Y sabemos, hermanos, que sí hay un orden. Hay principados, hay potestades, pero eso no significa que tenemos que alabar a los principados y potestades, no. Sabemos que tenemos que adorar a Jesús, a Dios, el Dios altísimo, ¿sí ven? Eso es la diferencia por la revelación escrita. Okay. Y bueno, sabiendo todo esto, hermanos, ya vamos a llegar a confucianismo y con esto puedes ver lo que pasó. Okay. Confucianismo comenzó con este confucianismo antiguo, como se llama, muy viejo, ¿okay? Desde el siglo XVIII antes de Cristo, entonces muy viejo, llegando a los tiempos de Job, de Jacob, etcétera, ¿sí ven? Después de Babel. Entonces, sabiendo la Biblia, hermanos, puedes pensar en Babel y decir, ok, la historia de esto comienza después de lo que pasó en Babel. Y este confucianismo antiguo es basado en 5 libros que se llaman los 5 clásicos. Un ejemplo de esto es el libro de Documento, que es el único que es básicamente sigue por el pasado. Los otros 4 libros fueron hechos otra vez de Confucio en su tiempo. Y ahora llegamos al confucianismo de Confucio, porque él escribió algunos de estos clásicos y lo combinó para hacer este grupo de 5 libros, como si fuera que era su Torah, ¿sí ven? Pero no es el Torah, esto es otra cosa. Y Confucio, él interpretó estos 5 libros, 5 clásicos, y por eso tenemos algo que se llama los 4 libros, y eso es el base de este confucianismo de Confucio, e incluye como él hablando con sus estudiantes, etc. Y estos 2 grupos de libros son las escrituras primarias del confucianismo. Y Confucio, él vivió casi en 400 antes de Cristo, algo así. Como muy cerca del tiempo de Buda, ¿sí ve cómo el diablo trabaja? Después de Malaquías, en ese tiempo de silencio, él está introduciendo personas. Pero siguiendo, ya llegas y mira que esto, ese confucianismo antiguo y de Confucio tiene que ver con cultura heterónoma, tiene que ver con órdenes, tenían monarcas, cosas así en China, ¿sí ve? Y vamos a ver eso, vamos a hablar de eso un poco, pero aquí vas a ver un poco sobre este Dios soberano, pero también otros dioses. Aquí. Pero después de eso había un paso de tiempo muy largo. ¿Okay? Y llegas al neoconfucianismo. Neo significa moderno o más nuevo. Y cuando ves esto es como viendo nueva agregado a su Biblia. No es tan bueno. ¿Sí ven? Nueva versión internacional. No lo leen. Vamos a leer el antiguo, ¿sí ven? La Reina Valera antigua, 65. El mismo problema aquí.
Y fue en este confucianismo que las creencias de taoísmo, de budismo y por eso hinduismo fueron introducidos en confucianismo también. Y por eso ellos comenzaron escribiendo sus interpretaciones de estos 5 clásicos y 4 libros según estas creencias de Buda y de Tao y de Lao Tzu y todo eso. Y ya hablábamos de eso en la última clase, reencarnación, karma, este concepto de Yin Yang. ¿Sí? Todo eso fue mezclado con confucianismo y está ahí en las escrituras secundarias. Pero como con el Tanakh o el Talmud, la gente quiere creer esto más que las cosas primarias. Como los judíos que creen el Talmud más que su Tanakh, su Antiguo Testamento, este Antiguo Testamento. ¿Sí? Mismo problema. Y después de eso tienen los confucianos de nacionalistas culturales, es decir, los confucianos que existieron durante el tiempo de Mao Zedong en China. Y ellos empujaron más los conceptos del neoconfucianismo. Y bueno, y ahora llegamos a los confucianos modernos de hoy en día. Y la verdad es que ellos varían en creencia porque tienen todo esto para escoger, ¿sí ve? Hay algunos que creen más en las cosas antiguas. Hay algunos que creen más en neoconfucianismo y por eso su autoridad es hombres, ellos mismos. Y tenemos que hablar con cada uno para averiguar lo que realmente creen y utilizar lo que escuchamos para evangelizarlos, ¿sí ve? Lo siento, me olvidé decirte que un libro famoso de los 4 libros se llama Los Analects de Confucio. Analects. Imagino que escuchaste eso en escuela primaria, si hiciste historia global en los Estados Unidos. Imagino que en otras partes del mundo también. Analects. ¿Okay? Y es por eso, hermanos. ¿Okay? Yo voy a tratar de explicar lo que está pasando con ellos en su mente, cómo piensan, para que puedas entender por qué ellos no entienden nada de lo que dicen. ¿Sí, verdad? Entonces, esto puede ser un poco difícil, pero voy a repetir estos conceptos cuando hablamos sobre agnósticos y ateos, porque vas a ver que estas creencias de ellos solamente fueron introducidos en el occidente y son enseñados otra vez debajo de un disfraz de ciencia. ¿Ya? Entonces puede ser que no entiendes todo esto hoy, pero después de hablando sobre ateos, y hay muchos hermanos que ya habló con humanistas y personas así, humanistas seculares, etc. Cuando escuchas todo esto por el lado occidental, vas a entenderlo y puedes regresar a esta enseñanza y ver, ok, es la misma cosa, solamente tienen palabritas diferentes. Y eso es. La diferencia es superficial, ¿sí ve? Tienes la doctrina de Dios y tienes la doctrina del diablo que los hombres reciben. Eso es todo. ¿Okay? Esto nunca cambió. La autoridad final de la Santa Biblia, la autoridad final de los hombres. Nada cambió. Solamente son hombres diferentes y ya. ¿Okay? Punto es que no hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Esto va a... cuando escuchas esto, puede ser que piensas que es algo diferente, pero realmente no es. ¿Okay? Y más que todo, hermanos, como siempre, la cosa principal es Jesucristo mostrando a Él y su testimonio. Como siempre, eso afecta a personas, hermanos, cómo vives para Dios, su preocupación para ellos, ¿sí ven? Metiéndose en su vida, especialmente si estás con un asiático que realmente es de Asia y cree en confucianismo en esa manera fuerte, va a ser mucho tiempo, años trabajando con ellos, siendo un ejemplo de cristianismo verdadero para que puedan reconocer la verdad sobre Jesús. Y como siempre, estás mostrando que Jesucristo es un judío, él no es un blanco como muestra ahí esa iglesia católica, él no es un blanco con ojos azules, ¿sí ve? Es un judío, es un asiático, ¿sí ve? Y él enseñó, ¿no?, cosas que son similares a los conceptos
importante ese confucianismo. Por ejemplo, vamos a Mateo 22. Mateo 22. Mateo capítulo 22 y versículo 39, hermanos, que dice, tú pensaste que no voy a sacar la Biblia. Claro que no, hermanos. Mateo 22 y versículo 39 dice, y el segundo, hablando de mandamiento, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los confucianos, ellos valoran mucho a personas que son morales uno a otro. Esas relaciones que tienen con personas, ellos valoran mucho. Y les gustan escuchar que Jesucristo está de acuerdo con eso, porque quieres que amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí ven? Entonces Jesucristo cree en eso. Es importante mostrar eso a ellos. Okay. Y para regresar a esta tabla, ¿por qué ellos valoran moralidad tanto? Porque tienen conciencia, ¿sí ven? Romanos 2, por favor. Romanos capítulo 2. Y versículo 14. Para los que nunca leyeron Romanos, vamos a ver que Romanos habla de todo esto. Romanos 2 y versículo 14 dicen, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen naturalmente las cosas de la ley, los tales aunque no tengan la ley, a sí mismos son ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, ¿sí ves? Y acusándose mientras tanto y también excusándose sus pensamientos unos a otros. Es decir, la ley está escrito aquí en los corazones de los gentiles y eso incluye los asiáticos. Y ellos manifiestan eso en sus conceptos morales que ellos escriben en papel. Por ejemplo, en los papeles de los 5 clásicos y 4 libros y escrituras secundarias que tienen un enfoque en viviendo para el bien de este mundo. ¿Sí ven? Eso es parte de la salvación que encuentras en confucianismo. Este concepto de mejorándose, es decir, santificación sin Dios y sin justificación. ¿Sí ven? Pero sabes que cristiano, ya renaciste, entonces debes ser santificado y mostrar que la moralidad de Dios por medio del Espíritu Santo es mucho más que lo que puede dar confucianismo. Estás mostrándolo. ¿Sabes qué? Un problema es que la mayoría de cristianos aquí en América no viven para Dios. ¿Cómo van a convertir a alguien así que piensa que es importante vivir para el bien de otros? Si usted mismo no está haciendo eso. Bienvenidos a América. Qué bueno que Dios, cuando Él convierte a un asiático de ser un cristiano y lo manda a China, que ellos viven para Dios, para que los confucianos puedan ver la diferencia. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, hay chinitos por ahí en Latinoamérica, entonces, si ellos creen en esto, estás mostrando cristianismo a ellos. ¿Ya? Bueno. Para que sepas, hermanos, hay 2 conceptos en que tenemos diferencia. Los 2 son, ya hablamos de uno, salvación. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo tienes? Y trascendencia. ¿Sí ven? Básicamente rechazaron, bueno, no todos, pero algunos confucianos rechazaron la revelación natural de la creación, es decir, ¿no?, que hay un creador. ¿Sí ven? Disculpe. Entonces su enfoque es ser como Pablo en Actos 17, mostrando el Dios desconocido a ellos. Es lo mismo con los ateos, ¿no? ¿Sí ven? La misma cosa. Pero ellos tienen sus palabritas diferentes y tienen un concepto de Dios, un concepto que es similar a lo que tienen los hindúes. Y sabemos que eso no es el Dios de la Biblia, ¿sí ven? El Dios de la Biblia trasciende este mundo.
Él es más. Él estaba aquí. Sin la creación, Él estaba, porque Él es eterno. Ellos no creen en eso. Ellos creen que el universo es eterno. Entonces, siguiendo con esto, yo sigo subiendo y bajando, pero trascendencia, parte de cultura autónoma, parte de monoteísmo. Ellos están aquí. Entonces tú tienes que acomodarse a otros hombres y ver bajarse para llegar aquí. Y en ese nivel de pensamiento tienes que mostrar la revelación natural para que puedan entender que la creación muestra un creador. Y por eso les ayudan a subir para llegar a esta creencia sobre Jesús. ¿Sí? Y sabes que mostrando a Jesucristo ayuda con eso. Porque me imagino que cuando gente lee de Jesús van a dar cuenta que Él no es como otros hombres. No hay un hombre que habló como este hombre, ni siquiera Confucio. Gloria a Dios. ¿No? Gloria a Dios. Y es por eso, hermanos, imagina hablando con un confuciano y usted está tratando de hablar sobre la salvación o sobre trascendencia. Cuando ellos escuchan esa palabra, están pensando en algo completamente diferente a lo que está diciendo. Eso es como un mormón diciendo que él es un cristiano. Y tú sabes, hermanos, que mormones no son cristianos. Testigos de Jehová no son cristianos, ¿sí ven? Católicos no son cristianos, lo siento. Lo mismo aquí, pero ellos usan la palabra y tienen un significado diferente y por eso tenemos que ver ese significado. Entonces, vamos a comenzar con esto porque tenemos hoy en día confucianos modernos. Hay algunos que existen en Boston, por ejemplo. La Universidad de Boston tiene un grupo de estudiantes de filosofía que son confucianos de Boston. Ellos son modernos. Y siendo parte de este lado del occidente, obviamente tienen pensamientos y entienden este pensamiento occidental. Es decir, que ya entienden estas cosas, ¿sí? Y cuando hablas con ellos vas a ver que ellos entienden sobre este Dios transcendente que es personal. ¿Okay? Entonces, con personas como esas que entienden eso o tienen más influencia de confucianismo antiguo, ¿sí ven? Que enseñaba más cosas sobre un Dios personal. Cuando escuchas eso, debes comenzar hablando sobre eso, ¿sí ven? Mostrando que te importa o respeta los libros antiguos de ellos, porque son parte de la historia de China. ¿Sí ven? Bueno, ¿cómo puedes hacer eso, Manuel? Ok, tengo aquí como un resumen pequeño sobre la degeneración de China de teísmo a humanismo, es decir, monismo. Okay. Y para los que leen la Biblia, esto es Romanos 1 en acción. Romanos 1, versículos 18 hasta 32 o lo que es. Estás viendo esto en acción con este país o esta región de este mundo, ese continente de Asia. Okay. En casi 1700 antes de Cristo hasta 1100 antes de Cristo. Ellos tenían palabras como Di, Shang Di o Tian. ¿Okay? Y esas palabras significan algo muy similar a un Dios soberano, ¿sí ven? Un Dios altísimo. No es exactamente Dios de la Biblia, pero el concepto de este Dios que trasciende todo, que es personal y separado, pero trabajando con la gente, ese concepto existe en esos 5 clásicos, ¿sí ven? Y vas a ver esto más en la dinastía de Shang, por eso se llaman Shangdi, el Dios soberano de Shang. ¿Sí ven? ¿No? Pero como dije, no es lo mismo. Mira donde ponía ese confucianismo antiguo, tiene más que ver con esta cultura heterónoma que enseña politeísmo.
porque ellos tenían dioses menores debajo de ese Dios, ¿sí ven? Y adoraron a ellos también. Fue por este confucianismo antiguo que enseñaron adoración ancestral, es decir, que tienes que adorar a sus ancestros, tienes que respetarles y venerarles y todo eso, ¿sí ven? Entonces, si estás hablando con uno, puede ser que tienes esto bien con este concepto de un Dios más grande que todos, que es personal, pero ellos quieren seguir con su adoración ancestral. ¿Okay? Y es por eso que ya tienes que introducir la Santa Biblia. ¿Sí ven? Entonces, vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Acuerda que la Santa Biblia es un libro antiguo también, entonces puede ser que tengas respeto a eso. Específicamente el Antiguo Testamento de los judíos que son asiáticos, ¿sí ven? Acuerda que eso tiene la historia de Pablo que explica por qué su historia comienza aquí y no antes de 2000 antes de Cristo, ¿sí ven? Pablo pasó en casi 2100 antes de Cristo, por ahí, algo así. Entonces, antes de los antiguos había Babel y conocieron el mismo Dios de la Biblia, pero había una degeneración de creencia. Las naciones se olvidan a Dios y cambian de ser el infierno, ¿no? ¿Okay? Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Vas a mostrar que el Dios de los judíos tiene algo que decir sobre adoración ancestral. ¿Okay? Deuteronomio 18 y versículo 10, la Biblia dice: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hijo por el fuego, ni adivinador de adivinaciones, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Cuando hacen su adoración ancestral, ellos preguntan a sus ancestros que son muertos sobre cosas. ¿Sí ve? El Dios de la Biblia es contra eso. Versículo 12. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Entonces no es algo bueno. ¿Sí ve? Vamos a ver esto en acción en la Biblia. Alguien desobedeciendo el mandamiento de Dios y el resultado de eso. ¿Okay? Vamos a Primera de Crónicas 10. Primera de Crónicas 10. Primera de Crónicas 10 y versículo 13, la Biblia dice: así murió Saúl por su rebelión con que se rebeló contra Jehová, contra la palabra de Jehová, como ya leímos en Deuteronomio, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón preguntando, ¿sí ve Pitón? ¿Sí ve la conexión ahí? Y no consultó a Jehová, por esta causa le mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Entonces quieres mostrar que Dios quiere que hablas con él directamente. Él no quiere a alguien en el medio como un Pitón. ¿Sí ve? Él no quiere que hablas con un Dios menor o algo así. Dios quiere que hablas con él directamente. No necesitan esos dioses, eso está mostrando. El Dios soberano quiere escucharte. Él quiere que hablas con él. ¿Sí ven? Y más información sobre lo que Saúl hizo está aquí en 1 Samuel 28, no vamos a leerlo. Algunos que ya leyeron la Biblia saben esa historia sobre Saúl y lo que él hizo. Y lo que Dios hizo en respuesta de eso. ¿Okay? Eso no es bueno. ¿Sí ven? Bueno, siguiendo con esta degeneración. Ya llegas a 1099 hasta 250 antes de Cristo. Durante esta dinastía de Shao, entonces sí ve que había un cambio de dinastías. Este concepto de Tian
se redució un poco, diciendo que eso significa el cielo o este Dios soberano. ¿Sí ven? Ahora está mezclando los dos. Fue durante la dinastía de Shao que este mandato del cielo que aprendiste en escuela primaria llegó. Un mandato del cielo, como si fuera que este mandato es separado de alguien personal, es algo más impersonal, ¿sí ven? Introduciendo esas ideas. Pero durante esta dinastía había gente que utilizaron Tian para el Dios soberano y también para el cielo, de esa manera, mezclando los dos. Pero cuando introduces una definición falsa de una palabra, eso comienza la levadura, y un poco de levadura destruye todo, ¿sí ven? Ya sabemos eso. Y después llegas a 900 hasta 1700 después de Cristo. Ya estamos después de Calvario, ¿sí ven? Y eso es cuando llega estos conceptos que son neoconfucianismo. Entonces, el neoconfucianismo no es tan nuevo, pero se llama así comparado a este confucianismo antiguo, ¿sí ven? Es más nuevo que eso, pero esto es viejo también. Y ya por la influencia del taoísmo, del budismo y por eso hinduismo, ya Tian se redució diciendo el cielo y ya, algo impersonal. Y sabemos que la Biblia es completamente contra eso. Vamos a Génesis 1. Bueno, si tú quieres ir, Génesis 1 y versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es diferente que la creación. Dios estaba ahí en el principio. Dios existió sin el principio. Si ves, Dios es eterno. Él es personal, Él es algo separado de la creación. Él no es parte y Él no es impersonal. Entonces sí, sabemos, hermanos, que la Biblia no enseña eso. Y puedes mostrarlo si Dios te da ese liderazgo para hacerlo, esa guía por medio de su Espíritu Santo. Pero depende de a dónde está la persona. Es como hablando con un ateo. La Biblia dice que no son ateos, están aguantando. Okay, vamos a Romanos 1. Vamos a Romanos 1, vamos a ver esto. Romanos 1, por favor. Romanos 1 y versículo 18, la Biblia dice: porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Eso es lo que está pasando aquí. Tienen verdad, tienen conciencia que viven sobre eso, pero están rechazando la verdad antes de eso, que es la persona que dio conciencia, ¿sí ven? Se llama Dios. 19. Porque lo que de Dios se puede conocer en ellos es manifiesto, la conciencia, porque Dios se lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él entendidas son desde la creación del mundo. Por medio de las cosas que son hechas se ven claramente, a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa la creación. ¿Sí ven? La creación muestra que hay un creador. ¿Sí? Pero lo que pasó ya en la historia aquí es versículo 23. Y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ya humanismo, algo impersonal. Los hombres son las cosas que dominan. ¿Sí ve? El hombre es Dios. El hombre decide conciencia y cosas morales. Parece lo mismo que algunos humanistas seculares, ¿no? Si ve que eso no es algo nuevo, ellos están copiando lo que ya pasó con confucianismo. Solamente sacando algunas cositas que no le gustan. ¿Ah? Bueno, para darte un ejemplo de esto, ¿ah? Aplicado hoy en día en el occidente. Hay un físico famoso que se llama Stephen Hawking. ¿Okay? Y él escribió un libro que yo lo tengo aquí. ¿Dónde está? Ajá. Universe in a Nutshell, by Stephen Hawking. Y él tiene otros libros así.
el gran diseño. ¿Ah? Y ahí vas a ver a Stephen Hawking diciendo cosas como, es por las leyes de física que gravedad existe. Algo impersonal resulta en las cosas que tenemos, sin agencia, sin un Dios personal para hacerlo, ¿sí ve? Eso es de Confucio, eso es algo viejo. Me imagino que había confucianos que estudian física que escucharon eso y estaban alegres. Que ellos estaban diciendo eso para mucho tiempo ya. Y eso es completamente incorrecto. Eso no tiene sentido común. ¿Okay? No es por la ley de economía que yo tengo $2 en mi bolsillo. ¿Okay? Eso resulta de yo trabajando para personas que dieron la plata a mí. Eso requiere agentes, agencia, alguien haciendo eso. ¿Sí ve? No por la existencia de una ley. Leyes describen cosas que podemos ver, no son la causa de las cosas. Causa requiere intención y intención requiere agencia y agencia refiere a algo personal. Ok, ya estoy adelantando. Todo eso es lo que vamos a aprender cuando hablamos sobre los agnósticos y ateos. Pero es lo mismo aquí. Suena muy bonito, tiene sus palabritas y todo eso es completamente basura. Dicen que del principio es por el principio que está adentro de nosotros, ¿sí ven? Que ya está ahí, que queremos ser morales. Principios no causan nada, hermanos. Bueno. Y es por eso aquí que ya llegamos a hablando con neoconfucianos o confucianos modernos que piensan más en esta manera neoconfuciana. Y sabes que esto domina a Asia por la influencia del budismo y otras cosas. Entonces vas a encontrar un confuciano que es un budista, que mezcla muy bien. Y ellos piensan que el confucianismo es más una filosofía de religión, pero es lo mismo con budismo también. Todos son lo mismo, todo es mezclado, no hay separación. Ese pensamiento oriental quiere conectar todo en lugar de separarlo y mostrar la diferencia. ¿Sí ven? Entonces, ellos rechazan Génesis 1:1. Entonces, ahora voy a mostrar las 4 cosas, ¿okay?, que hacen que la conversación va a ser difícil con ellos sobre el cristianismo. ¿Okay? Número 1, otra vez, transcendencia y o inmanencia también, estos dos conceptos. ¿Okay? En monoteísmo, Dios transciende el universo, ¿sí ve? Él es de una sustancia diferente de nosotros. ¿Okay? En monismo, del neoconfuciano, ellos no creen en eso. Dios es todo. Dios es la misma sustancia que nosotros y todo que es material. No hay un mundo espiritual ni separado. ¿Okay? Entonces, eso es muy diferente. Entonces, cuando dicen que ellos quieren trascender, solamente están diciendo que quieren mejorarse hasta ese punto para que pueda ser un sabio y cumplir su meta en la tierra. Eso no significa trascendiendo como pasando un límite, como con el Dios personal, la Santa Biblia, que es sobrenatural. ¿Sí? ¿Sí ven? Ellos no creen en eso. Entonces tenemos que hablar de eso, ¿no? Eso es muy diferente. ¿Okay? Y ese concepto de inmanencia. Ellos piensan por Génesis 1:1 que Dios es separado de nosotros, entonces Él no puede comunicar con nosotros. Eso es falso. ¿Cómo sé eso? Primera de Timoteo 3. La doctrina de Cristo otra vez, ¿sí ven? Primera de Timoteo 3. Siempre es la doctrina de Cristo que estás mostrando, hermano. No hay nada nuevo debajo del sol y ¿sabes qué? Evangelismo no es tan diferente. Solamente reconociendo lo que debes mostrar a alguien. Gloria a Dios que Dios está ayudándonos por medio de su Espíritu Santo. Primera de Timoteo 3. Y versículo 16, la Biblia dice:
Y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne. ¿Sí ve? Jesús muestra que Dios es inmanente en el mundo porque Dios fue hecho hombre. O sea, fue manifestado en la carne. ¿Sí ve? Entonces Dios quiere hablar con nosotros. Es cierto que Él es diferente, pero Él se meta. Él es diferente en sustancia de nosotros, pero no es tan separado que nosotros no podemos hablar con Él o comunicar con Él. ¿Sí ve? Esa diferencia en sustancia no significa que no podemos relatar con Dios, pero ellos piensan que sí. Ellos piensan que Dios tiene que ser todo para que Él pueda ser inmanente en el mundo y Él puede relatar contigo. Pero en ese caso ahora están pensando que Jesucristo por su vida se cambió para ser Dios, se subió para ser un sabio, encontró su Atman Sudi, se convirtió para ser un Buda, ¿sí? La misma cosa, ¿sí? Pero no, Dios bajó y fue hecho hombre, no al revés. Eso suena como Juan 10 para los que leen la Biblia, ¿no? ¿Quién eres su nombre que está haciendo a ti Dios? Es lo que los judíos vieron a Jesús y era al revés. Si ves que los conceptos no cambian. ¿Okay? Entonces, cuando estás mostrando esto, ya llega todo lo que ya aprendimos antes sobre mostrando que Dios existe, la creación, ¿sí ven? Esta revelación escrita aquí, etcétera, que muestra que hay un creador. Y tú entras hablando de esas cosas. Y especialmente si este confuciano está estudiando acá, en América, ¿sí ven? En el lado occidental del mundo, sabes que van a entender algunas de esas cosas. Porque son enseñados en educación de pensar en esa manera también. ¿Sí ven? Otra cosa. Puede ser que ellos piensan que el cristianismo destruye su cultura. Es decir, no es solamente el cristianismo, pero religión en general, porque ellos ya están pensando que el confucianismo es una filosofía, es algo razonable. Tenemos experiencia para mostrar esto, ¿sí ve? Tenemos evidencia para mostrar los factos. Yo creo en factos en evidencia. Eso suena como algunos agnósticos, ¿no? ¿Cómo puedes entender ese facto? Por su razón. ¿Cómo puedes mostrar que esa razón de usted funciona? ¿Sí ve? ¿Por qué confías en eso? Ah, tienes fe. No, yo no tengo fe. La misma cosa, ¿sí ve? Ellos piensan que la razón es contra la religión. Y eso no es cierto. ¿Sí ve? La fe es la razón por qué razón funciona. Porque Dios dio razón. Él es razonable. Y vea, Dios me dio ese versículo antes de comenzar este mensaje. Yo no sabía cuál versículo poner ahí, pero Él me dio uno. Vamos a Isaías 1. Y yo, gracias Señor. Okay. Isaías 1. Si no hay un Dios, no tienes contabilidad. Entonces, por eso rechazan a Dios. No quieren tener contabilidad para sus pecados. ¿Sí? Pero Dios es razonable. Él quiere tomar todo a cuenta con nosotros. Isaías 1 y versículo 18 dice, venid pues, dirá Jehová. Otra vez conectando aquí. Dios quiere que hablas con Él. Ustedes dos, uno a uno. ¿Sí ven? Hay un solo mediador que es Jesús, que es Dios. Habla con Él. Nadie más. Venid pues, dirá Jehová, y estemos a cuenta. ¿Sí ven? Dios quiere hablar, razonar con usted. ¿Cómo así que la religión es contra la razón? No. Dios creó razón. Razón existe porque Dios es razonable. Es una manifestación de cómo Dios piensa de cosas. La lógica. ¿Sí ve? ¿Cuál es el resultado? Siguiendo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Es decir, si comienzas pensando en Dios y hablando con Él, Él va a mostrar a Jesucristo y su evangelio y Él va a lavar sus pecados. Si por fin quieres tomar en cuenta todo lo que hiciste contra Él, en lugar de diciendo que Él no existe, yo voy a ignorar mis pecados. Yo reconozco que lo ha hecho,
pero yo voy a mejorarme para que no lo hago más. No, tú hiciste eso. Tú tienes un problema. Si ves, ya tienes una cuenta negativa en su alma. Y hay un Dios personal que quiere que pagas por eso. Y tú tienes dos decisiones: recibir la justicia de Dios o lo pagas. Porque Dios no va a ignorar sus pecados. Dios no está en este trabajo de absolviendo a personas. Él ya lo ha dicho en uno y muchos lugares en la Biblia. ¿Okay? La otra cosa, ellos pensando que eso destruye su cultura. ¿Por qué? Esa cultura teónoma, cultura, religión mezclados son lo mismo. Estás destruyendo sociedades, estás destruyendo familias, pero Dios creó la familia. Dios creó el gobierno en Génesis 9. Puedes mostrar eso. La familia, Génesis 2. ¿Sí ve? Dios quiere eso. Él no está en contra de eso. Pero hay algunos que piensan eso y entendemos, hermanos, porque había, entre comillas, cristianos llegando ahí para tomar control de China. Si ve como la historia, ellos no olvidan, como hablábamos con los hindúes, ellos no olvidan la historia, eso sigue siendo una cosa presente para ellos. Lo que pasó en el pasado con los occidentales entrando y tratando de tomar control. Entonces tenemos que mostrar que el cristianismo tiene nada que ver con eso. Pues, cristianismo bíblico. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Número 3. Cristianismo es contra el gobierno. ¿Okay? Para ellos, religión y política es conectada. Confucianismo mostró cómo debe funcionar esos órdenes de sociedad, con emperadores y nobles y todo eso, etc. ¿Sí ve? Okay. ¿Sabes qué? Ellos no saben que Dios quiere que los cristianos sigan el gobierno hasta un límite. Entonces tenemos que mostrarles esa cosa en la Biblia, porque tenemos una autoridad final que obedecemos. Muchos han leído esto de Romanos 13. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a ver lo que Pedro dijo. Es bueno mostrar que Pablo y Pedro dijeron la misma cosa para que sepas, hermano. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y versículo 13, la Biblia dice: ser pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor. Gobierno, ¿sí ven? Ahora sea a rey como a superior, ahora a los gobernadores como enviados por él, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien embolsaréis la ignorancia de los hombres vanos, como estando en libertad y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar la fraternidad, temer a Dios, honrar al rey, el segundo mandamiento manifestado ahí, el segundo gran mandamiento de Jesús, disculpa. ¿Sí ven? Sí, somos ciudadanos del cielo, hermanos, gloria a Dios. Pero somos ciudadanos aquí, vivimos en la tierra, vivimos en este mundo. No somos parte del mundo, pero estamos adentro del mundo. Y por eso debemos seguir el gobierno. Tienes que mostrar esa doble identidad a estos confucianos que quieren rechazar al cristianismo por esa razón. ¿Sí? Y si uno sabe sobre lo que pasó con Pedro, cuando Pedro dijo a los fariseos que tienen que obedecer a Dios más que a los hombres, si él sabe eso, bueno, explícalo. Y ya llegaste a ese punto que puede ser que no pueden aceptar. Pero eso es parte porque eso existe porque ellos no creen en un Dios que transciende la naturaleza, ¿verdad? Entonces está rechazando punto 1 para seguir su rechazo en punto 3. Y bueno, hiciste todo, ora por ellos y ya. Y sigues viviendo, siendo respetuoso y todo eso con ellos. Gloria a Dios. Ese testimonio no va a desaparecer. Puede ser que después en tiempo en su vida se cambian su pensamiento. No sabemos. Por eso oramos para personas, hermanos.
Número 4. Cristianismo es incompatible con, entre comillas, éticos confucianos. Es decir, moralidad de confucianos. Eso es muy raro porque la moralidad de nosotros es objetivo, ¿sí ven? Hay un estándar para nosotros. Ellos no tienen, porque la moralidad se resulta del corazón de hombre. Y hombres piensan en maneras diferentes. Entonces, ¿sí ven? Eso es muy raro. Pero queremos mostrarles que importamos nuestra relación con los hombres, tanto con Dios. No es como vamos a enfocar en Dios y no importar lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, no debemos, ¿cierto? Parte de santificación es viviendo en este mundo y tratando de evangelizar a otros. Y sabemos que hay cristianos que piensan que santidad significa escondiéndose en una pieza y nunca hablando con nadie porque estás temiendo que vas a pecar o algo así. Oh, tú eres el más santo pastor. Eso no es cristianismo, hermanos. ¿Ya? Eso es algo muy raro de los carismáticos, de los pentecostales. Pero bueno, ¿ya? No todos, pero algunos creen así. ¿Ya? El cristianismo de la Biblia dice que tenemos que tener favor con Dios y los hombres, tanto como quién. Vamos a Lucas 2. ¿Quién es nuestro ejemplo de cristianismo verdadero? Eso debe ser obvio. Lucas 2. ¿Sí ven? Siempre conecta a Jesús. Siempre conecta a Jesús. Lucas 2 y versículo 52, la Biblia dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor acerca de Dios y de los hombres, los dos. Es lo mismo con cristianos, hermanos. Si eres espiritual, vas a tener favor con Dios y los hombres. Hay personas que van a decir, sí, él es un cristiano, yo sé por cómo él vive, no me gusta a veces la cosa que él me dice sobre el evangelio, pero él es un buen hombre en su pensamiento, ¿sí ve? Favor con Dios y los hombres. Volviendo al segundo gran mandamiento, vamos a ver el primero que ignora, Mateo 22. Mateo 22. Y ya hicimos como un círculo, ¿sí ven? Comenzamos con el segundo mandamiento, pero ellos no creen en el primero porque no tienen este Dios, ¿sí ven? Y ese Dios es el clave de cumpliendo ese segundo mandamiento en su vida. Porque cuando amas a Dios en la manera que debes, vas a amar a los hombres, ¿sí ven? Amar a Dios. Amar a los hombres, la cruz. ¿Sí ven? Estás tomando su cruz, cristiano. Mateo 22. Mateo 22 y versículo 37. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. ¿Sí ven? Siguiendo. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí ven? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor es el cumplimiento de la ley, hermanos. Eso fue lo que Jesús enseñó. Y para probar que cristianos deben hacer eso, vamos a Romanos 12. Romanos 12. Entrar el libro de Romanos, que es la doctrina de cristianos, ¿no? Romanos 12. Y vamos a terminar aquí. Romanos 12 y versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con amor de hermanos, en la hora prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 14. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Eso es la cosa dura para un confuciano. A veces ellos piensan que la moralidad tiene que ver con recibiendo cambio, ¿sí ven? O ventaja mutual. Yo hago algo para ti, tú haces algo para mí y todos tienen beneficio. Eso es bueno.
Pero Jesús enseñó que puede ser que recibes algo malo, pero sigues dando la cosa buena. ¿Sí ve? Eso transciende el pensamiento de este mundo. ¿Sí ve? Es algo sobrenatural manifestar eso en su vida. La vida cristiana es sobrenatural, hermanos, si no sabía. ¿Sí? El renacimiento es algo sobrenatural. ¿Okay? Tú mismo es evidencia de el sobrenatural existiendo y tienes que mostrar eso a este Confuciano. ¿Okay? 15. Regocijaos con los que se regocijan y llorar con los que lloran. Ser entre vosotros de un mismo ánimo, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios acerca de vosotros mismos. No paguéis a nadie mal por mal, aplicándoos a hacer lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer en cuanto es en vosotros, tener paz con todos los hombres. ¿Sí ven? Parece que Dios enseña que es bueno hacer más que los éticos confucianos, sobrepasar eso. ¿Sí, no? Dios quiere que muestras amor a otros porque Dios es amor. Muy simple. ¿Okay? Y bueno, para concluir todo esto, ¿okay? Estas 4 cosas resultan en ellos no entendiendo la salvación. ¿Por qué? Básicamente, ellos piensan que humanos son buenos naturalmente, ¿sí ven? Porque ellos son parte de ese Dios impersonal, ese principio que está dentro de ellos. Y solamente tienen que manifestar eso para trascender en su manera de pensamiento. Eso se llama santificándose sin Dios y sin justificación. Y eso no existe, ¿sí ven? No puedes santificar a sí mismo porque solamente Dios es santo. Necesitas a Dios para que puedas ser santo. ¿Eso tiene sentido? ¿Ya? Sabemos, hermanos, que los hombres pueden hacer cosas buenas. Eso es obvio. Podemos ver personas haciendo cosas buenas que son perdidos. Pero eso es por medio de Dios, ¿sí ven? Pero no podemos ignorar que pecamos contra ese mismo Dios que da esa capacidad de ser lo bueno. Y ellos ignoran eso. ¿Ya? Ese pecado es lo que corrupta a nosotros, ¿sí ven? Tenemos ese problema de pecado que tenemos que resolver y no podemos. Por eso Jesucristo llegó, para darnos la cura para ese problema, esa enfermedad de pecado. Él es el gran médico de eso, ¿sí ven? Y si recibes a Él, ya puedes tener relación con Dios, porque su problema de pecado se fue. Él quita el pecado del mundo, siendo el Cordero de Dios. ¿Sí ven? Yo tengo aquí confucianos que confucianos enfocan en mejorándose, ignorando que sus pecados son contra un Dios personal. Ignoran ese Dios. ¿Okay? Y es por eso que mostrando el Creador, ¿okay? Mostrando ese Dios desconocido, como Pablo estaba haciendo con los griegos en Actos 17. Eso es necesario para que reconocen que faltan una relación personal con Él, ¿okay? Y que necesitan una cura para los pecados que separan ellos de Él, es decir, que necesitan a su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Hay contabilidad por las cosas malas que haces y no puedes ignorarlos. Siendo confusión no cambia eso. Lo hiciste y lo hiciste contra alguien que transciende este universo. ¿Okay? Pero bueno, y con eso terminamos hablando sobre las religiones, hermanos. ¿Okay? Solamente faltamos el grupo más carnal de todos, las humanistas seculares, que usualmente son agnósticos o ateos o personas así. Terminamos con ellos porque quería mostrar que ellos están copiando otras religiones y ni siquiera saben, piensan que son encima de todos. Sus ideas son muy viejas y son falsas. ¿Okay? Y con este grupo vamos a hablar mucho sobre la filosofía para que yo pueda tratar de mostrarles cómo piensan y cómo debemos responder a ellos. ¿Sí?
Y bueno, seguimos con eso en la próxima clase. Vamos a orar y después, hermanos, preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrándonos un poco sobre el confucianismo. Ayuda a nosotros, Señor, reconocer con quiénes estamos hablando para que podamos responder de una manera que es acerca de su espíritu, acerca de ti, y para que podamos mostrar que tenemos la respuesta que es Jesús en nuestro corazón, Señor. Queremos mostrar la razón de la esperanza que tenemos por medio de ti, con temor y con mansedumbre. Entonces, ayuda a nosotros con eso, especialmente con ellos. Ayuda a nosotros a tener paciencia, Señor, sabiendo que personas que realmente piensan en esta manera van a necesitar tiempo para cambiar sus pensamientos. Eso no es algo fácil. Y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.